Va a hacer una consulta. Muchísimo gusto. ¿Qué tal, señor Breglia? Queríamos preguntarle también cuál es el papel de la mujer dentro de la masonería y si existen mujeres masonas Sí, actualmente en Argentina. sí, el tema es así. Cuando empieza la masonería es una masonería operativa, donde guardaba el secreto de la construcción. A partir del año 1717 hubo un gran debate si también se incorporaban miembros de otras actividades, de otras profesiones, en la masonería y se empezaba se transformaba de una masonería operativa en una masonería especulativa y se empezaba a trabajar el templo interior, lo que nosotros denominamos el templo interior, incorporando filósofos, políticos. Se decidió por esa evolución y en ese momento, cuando se conforma la masonería especulativa, la mujer no tenía un papel preponderante en la sociedad y por eso se constituye una masonería de hombres, cosa que ahora ha cambiado totalmente, pero hay ciertas normas que uno tiene que cumplir de regularidad a nivel internacional que es un poco difícil, son un poco paquidérmicas cambiarlas. Sí, Nosotros imagino. lo que hemos hecho es apoyar la creación de grandes logias femeninas y se han formado dos grandes logias con mucho éxito, ya hace bastante tiempo, y se están desarrollando en todo el país con un crecimiento realmente sostenido. Nosotros lo que hacemos es trabajar con ellas en las organizaciones paramasónicas, que es el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos o el Observatorio de la Ciudadanía, y también en las cátedras de libre pensamiento en las universidades. Bien, entonces, Pero las mujeres se han desarrollado y se están desarrollando muy bien en todo el país. claro, y como parte de esta sociedad o de esta sociedad igualitaria, bueno, de alguna manera es bueno el apoyo que se le da a la mujer para desarrollarse dentro de la masonería. Exactamente, inclusive es más, nosotros hemos dado muchas charlas, lo que nosotros denominamos teorías públicas, en conjunto con las grandes maestras, en la Feria del Libro y todo lo demás, y cuando viene alguna solicitud de ingreso nos piden a nosotros información, nosotros la derivamos a las logias femeninas y a las grandes logias para que empiecen a trabajar en conjunto. Eso está interesante porque seguramente habrá algunas mujeres que nos estén escuchando que se hayan hecho esa pregunta de a dónde acudir para poder ingresar a la Inclusive masonería. en nuestra página piden información y nosotros la derivamos. Es más, nosotros le hemos prestado nuestros templos para que ellas realicen sus tenidas. Hubo una reunión muy importante el año pasado, fue este año, no recuerdo, donde hubo una reunión internacional donde vinieron 19 grandes maestras del exterior y reunieron como a 400 personas en el Gran Templo y fue un acontecimiento realmente importantísimo, ¿no? Vaya, sí, yo no imaginaba qué papel tenían ahora las mujeres en esto y bueno, es una buena respuesta que hemos tenido. Exactamente. Bueno, le agradecemos. Vamos a tener un minutito más, un ratito dentro de unos avisos y seguimos aquí con todo lo que es la masonería y todos sus mitos. Sigue ahí Nicolás Breglia con nosotros, ¿no? Sí, cómo no. Bien, bueno, nos esperan un ratito más y seguimos con todas las preguntas que hay un millón aquí esperando. Vamos a una tandita musical y enseguida volvemos. Y seguimos cuando son las 17:32. Bueno, muchísimas preguntas de toda clase, color y bueno, aquí Elu de Villa Domínico también pregunta, ¿está por ahí en línea Nicolás Breglia? Sí, estoy... Bueno, tenemos que hacer esta pregunta porque la gente, los vecinos consultan y preguntan si en sus templos matan animales y hacen alguna clase de, no sé, algo que ver, porque me parece que están relacionando para el otro lado. No, para nada. Sacrificios de animales o esas cosas raras. Bueno, gracias Elu por preguntar. Elu de Villa Domínico, no sabemos si es una broma o no, pero bueno, la hacemos. Sí, no, está bien que lo pregunte. No, nosotros no hacemos absolutamente nada de eso, para nada. Está bien. No se hace ninguna cosa extraña ni nada. O sea, hay mucho mito, ¿no? En esto también. Totalmente, nosotros somos racionales,
espirituales y racionales, pero nada de eso hacemos, por supuesto. Está bien, está bien, está bien. Y agarrándonos un poco del racionalismo, sabemos que, bueno, la masonería tuvo muchos hombres que fueron presidentes de la República. Exactamente. Y muchos altos funcionarios de gobierno, legisladores, militares, en fin. Pero hay un rum que está dando vueltas, que puede llegar a haber otros personajes que fueron presidentes, como Perón, como Alfonsín, por ejemplo, que pudieron haber llegado a pertenecer a la masonería, pero que están en la duda, por decirlo de alguna forma. Sí, hay algunos que están en la duda, o a veces no es el momento oportuno para decirlo, ¿no? Pero por ejemplo, Alfonsín es una duda porque lo que ocurre es que cuando hay hombres públicos, a veces sus nombres no aparecen o aparecen nombres simbólicos. En el caso de Alfonsín, por ejemplo, hay una logia, la Logia Independencia, que dice que él participaba y todo lo demás, pero uno no encuentra los antecedentes. Es decir, no encuentra documentación. La documentación, entonces por eso no lo decimos. Lo que sí es cierto es que el comportamiento, Alfonsín era un militante laico, un republicano, Sí. y que cumplía con todas las características de lo que puede ser un masón, además un hombre ético, ¿no? Que sale de la función pública con el mismo o menor patrimonio que con el que ingresó. Entonces reúne todas las características. En el caso, por ejemplo, de Perón, aparece, nosotros no tenemos registrado acá en Argentina, pero en el libro de Emilio Corbier, ahí está publicada un diploma de grado 33 de una gran logia irregular italiana, donde lo nombran grado 33 honorario a Perón, y después hay antecedentes de que fue regularizado o incorporado a la masonería regular en España, antes de venir acá a la Argentina y de ocupar la tercera presidencia. Pero esto, digamos, este nombramiento como grado 33 honorario, ¿fue después, ya estando él en el exilio, digamos? Estando en el exilio. Ajá, es decir, después que dejó de ser presidente en su segundo periodo. Dejó de ser presidente. Hay algunos que plantean de que pudo haber sido iniciado cuando fue como agregado militar antes de ser presidente. Sí, que fue creo que en los años 30, una cosa así. 30 y pico, sí. Exacto. Pero lo cierto es que ese diploma aparece, fue publicado por la revista Noticias en su momento, y también aparecen testimonios donde a él lo han regularizado en España, y cuando viene es un masón regular. Ajá. Y tan es así que, por ejemplo, la participación de la masonería en los tres gobiernos fue muy importante de Perón. Sus dos vicepresidentes en la primera y segunda presidencia fueron masones. El ministro de Relaciones Exteriores, que fue Atilio Bramuglia, también lo fue, y tuvo ministros masones en su segunda presidencia. Celestino Barros, que era el fundador de Forja, todos los miembros de Forja, con excepción de Scalabrini y Ortiz, eran todos masones, Arturo Jaureche también, y como paradoja de la historia, Arturo Jaureche pertenecía a la logia Bernardino Rivadavia. Claro, claro. De los vicepresidentes de Perón, uno era Quijano y el otro... Y el otro era el almirante Tecer. Ajá, perfecto. Y en la tercera presidencia, la mayoría de sus ministros eran masones. La mayoría. Y él, bueno, muere en el 74. Sí. Y de acuerdo con todos estos antecedentes, murió siendo un masón regular. ¿Nos podría dar una, antes dejamos un poco el tema en el medio, pero la masonería en la Revolución de Mayo y en los primeros momentos de la guerra contra España, el rol que jugó la masonería en esos momentos? Porque en el 22 de mayo destituyen al virrey. Todos plantean de que la Revolución de Mayo fue una revolución pacífica, y no es así. Fue una revolución con las armas en la calle, porque para entender cómo fue el tema de la emancipación americana, fue una lucha que se inició en Europa
entre los absolutistas y los liberales. Sí, Es una lucha que se da ya dentro del Imperio Español, se vivió como una verdadera guerra civil, porque estaba todo mezclado, había americanos que eran absolutistas, peninsulares que eran liberales y estaban, pero liberales con un concepto bien entendido del liberalismo, sí, no como el que tenemos acá, que es un concepto liberista y economicista. Liberal como la defensa de la persona en su integridad y protegerlo contra el poder o mimo del Estado y todo lo demás. Bueno, esa lucha se da en Europa y se traslada a América, y va a derivar posteriormente en la independencia americana. ¿Por qué digo esto? Porque los liberales son los que destituyen al virrey en el 22 de mayo, hay un contragolpe de los absolutistas, y el 24 de mayo nombran una primera junta presidida por Cisneros. sí, el propio virrey. Lo que nosotros conocemos como primera junta es la segunda junta. Claro, Estaba Cisneros. Ese mismo día, la Logia Independencia se reúne en la casa de don Nicolás Rodríguez Peña, que era uno de los jefes de la masonería, y deciden que comisionarlo a Saavedra para que se entreviste con el virrey y le exija la renuncia. Entonces se entrevista con el virrey, le exige la renuncia, no la acepta, hay desplazamiento de tropas, el que apoya a los liberales, digamos, independientes, que después fueron independentistas, es el regimiento Patricio, que es el que más poder de fuego tenía, y después a favor del virrey estaban los tercios vizcaínos, gallegos y todo lo demás. Renuncian por la presión de las armas, y al otro día, en la misma casa de Nicolás Rodríguez Peña, se ponen los nombres de lo que nosotros conocemos como la primera junta, donde todos son masones menos Ascuénaga. claro. Y entonces, bueno, ahí se nombra la primera junta, y después de ello, pero no es pacífica como les decía, porque hay dos hombres que se denominan fusileros de chispa, que es French y Beruti, que son los que estaban en la plaza y no permitían ingresar al cabildo a los que estaban en contra de la junta. Y entonces lo nombran un poco a sangre y fuego la primera junta. Claro, no